Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Jean-Pierre Cárdenas Salinas y hoy en el programa de formación humanística Cátedra Vallejo nos ha tocado hacer esta presentación. Vamos a presentar al grupo. Somos la familia vallejena número 6, cuyos integrantes son Arango Vega Camila, Huancas García Jael, Cárdenas Salinas Joan, Coyahuaso Calero Jean-Pierre, Salazar Maquera Leandro, Navarro Arias Aisha, Vilca Horna Antonio y Villanueva Vites Paola. Ahora pasamos a presentar nuestras fichas de resumen y comentarios para ver cómo se desarrollaron nuestros subtemas escogidos. Las fichas de resumen se hicieron mediante el uso de fuentes confiables, las cuales fueron sacadas de Google Académico. Por consiguiente, se procedió a elaborar la ficha de resumen y el comentario, sacado de nuestra fuente un párrafo, el cual, gracias a las ideas principales, se hizo una paráfrasis, un sumillado del texto y luego se unió para formar nuestra cita de resumen. Finalmente, se procedió a elaborar el comentario, el cual deriva de la segunda fuente confiable, la cual nos ayudó a cerrar la idea y darnos así el material para poder elaborar nuestro video. Hola, mi nombre es Jair Huancas García. Hoy les voy a mencionar de cómo era la infancia de César Vallejo. El autor Chue, en el año 2018, nos menciona que César Vallejo fue el más pequeño de los 11 hermanos. En sus antepasados estaban relacionados con el presbiterado. Cuando él nació fue el acogido por su familia y ellos amorosamente le asignaron como el Shulka. Por ende, en su hogar lo más predominó fue la sencillez, la creencia religiosa, la honestidad y la empatía. Además, su vivienda era un lugar calmado, sereno. Cada uno de sus hermanos cumplía un deber. Algunos se ocupaban del cultivo y otros hermanos por el negocio, y las mujeres cumplían con el deber del hogar. Por lo tanto, en su niñez César Vallejo estaba rodeado de comerciantes que ofrecían productos alimentarios. En el transcurso con el tiempo, en su vida universitaria que se dio en sus 17 a 21 años, en 1910, decide inscribirse en la asignatura de letras y lo desarrolló en la Universidad de Libertad, que se ubica en Trujillo. Vallejo anhelaba obtener un buen trabajo para sustentar en su economía. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la trayectoria de César Vallejo en los años 20. César Vallejo, entre 1919 y 1920, enseñó en el Colegio Benemérito Nuestra Señora de Guadalupe, la cual enseñó en el grado de primaria. Después de ello emprendió un viaje, la cual en ese viaje, antes de irse a Europa, decidió irse por su tierra natal, pasar por su tierra natal, que es Santiago de Chuco, la cual hubo un incidente, específicamente un incendio, la cual a él lo involucraron y le detuvieron. En el trayecto de noviembre de 1920 le meten a la cárcel, lo enjuiciaron por cargos de los cuales él estaba ahí, justo había pasado por ahí y justo le llevaron por sus cargos, las cuales fue encarcelado. Después de ello estuvo encarcelado hasta febrero del siguiente año, que es 1921. En este trayecto que estuvo encarcelado hizo una de las grandes obras emblemáticas llamada Trilce, la cual después de ello retornó, cuando fue liberado, retornó hacia Lima y estuvo en el anonimato un buen tiempo. Al igual fue igualmente perseguido, igualmente fue se le puede decir como que fue hostigado, ya que también pertenecía a la parte comunista. En 1923, en julio, se fue hacia París a encontrar nuevas oportunidades. A través de ello, también en París estuvo en uno de los periódicos llamado El Norte, la cual tuvo participación con otros peruanos muy influyentes de la época. En ese periódico fue muy reconocido, ya que tanto daba su buena información como la veracidad era muy buena. Fue muy recibido ante los peruanos. Después de ello, en 1927, él emprende un viaje hacia Rusia. Él decide emprender un viaje hacia Rusia, pero antes se le informa que tiene una enfermedad muy grave, la cual lo hace decaer gravemente. Pero a través de ello, igual decidió irse de viaje hacia Rusia, la cual
lo evolucionó tanto socialmente como políticamente después de los años. Muchas gracias. Emprendimiento cultural. En líneas generales, un emprendimiento cultural se relaciona con la mente humana y su capacidad para crear. Se trata de creaciones que perduran en el tiempo y promuevan la creatividad artística de la persona, relacionada con la música, cine, danza, teatro, entre muchas otras. Los emprendimientos culturales son importantes ya que no solo generan riqueza económicamente, sino también bienestar social al invertir en empresas que desarrollan proyectos culturales. También se generan inclusión y diversidad social. Según Drucker 2014, reconoce los productos y servicios culturales como una posibilidad para obtener recursos de manera responsable en una relación armónica con las actividades humanas y su entorno. Hola, yo les voy a contar sobre el emprendimiento cultural. Culturalidad que nos permite preservar y promover las tradiciones, costumbres y productos de una comunidad o región. Esto es importante para mantener vida la identidad y evitar la pérdida de valores simbólicos y nativos culturales para el país. La importancia del emprendimiento puede contribuir a la generación de ingresos y empleo en el sector, al emprender en proyectos relacionados con el arte, la música, el cine, la literatura y otras manifestaciones culturales. Se pueden crear oportunidades laborales, generar una inyección económica en la sociedad que genere un gran impacto en el emprendimiento cultural. El impacto del emprendimiento juega un papel clave en la preservación y promoción de la cultura. Al emprender en proyectos se puede mantener vivas las tradiciones, costumbres, expresiones, promoviendo así la diversidad y el patrimonio cultural. El impacto del emprendimiento puede impulsar el crecimiento económico, al generar empleo, oportunidades de negocio en el sector. Además, puede contribuir al desarrollo de industrias creativas y el aumento de la inversión en proyectos culturales. Esta información fue sacada por una tesis de una revista de Google Académico. Gracias. Definición del cortometraje. El cortometraje proviene del francés court-métrage, que hace referencia a un metraje corto. Esto facilita su comprensión debido a su corta duración, que es de menos de 30 minutos, y lo reproduce de una manera creativa. Asimismo, a lo largo del tiempo se centra en narrar las inquietudes y dar voz a las personas, como también lo ven como un instrumento que transmite valores. Su producción audiovisual cinematográfica impulsa diferentes estilos narrativos como en imágenes de movimiento. Llega a ser un material muy didáctico el cual enriquece a las personas, ya que por medio de este lenguaje audiovisual aporta a las personas, ya que va a depender mucho del mensaje que quiera dar una persona a través de su corto. Los cortos juegan un papel importante porque no solo son herramientas poderosas para el cambio social, sino que también reflexionan sobre temas importantes y promueven diferentes perspectivas, además de concientizar problemas críticos. Según Consultar, el cortometraje se convirtió en un medio de expresión cuya productividad se centró en la crítica y la confrontación de situaciones conflictivas. Características y tipos de cortometraje. Según la Sierra y Bonao, el cortometraje se caracteriza por ser independiente y no seguir las normas ya establecidas por la industria del cine. Por ende, en el cortometraje se visualizan más los relatos de la vida cotidiana. Por otro lado, para Hoffman, existen diversos tipos de cortometraje, como de ficción, experimental, documental y de animación. Y por su propia autonomía se forman géneros como de poesía, de ensayo, de cuentos breves, entre otros. Asimismo, en los diversos tipos de cortometraje se predomina el lenguaje liberado, que se diferencia totalmente del largometraje. Toda esta información fue recolectada de la revista Miguel Hernández Communication Journal, volumen 7, en el año 2016, la cual fue recuperada a través de My Love. Hola, ¿qué tal? Muy buen día con todos. Mi nombre es Ricardo Cárdenas Salinas y hoy voy a hablar sobre el teatro político de Vallejo y cómo influye en la obra de Colacho Hermanos. Bien, no sabemos que Vallejo fue un literato muy reconocido en el siglo XX. Tenía muchos poemas y se dedicó al teatro, pero ¿cuál fue su mayor influyente? El teatro cósmico, donde influyen los personajes. Los personajes lo expresan como son y sitúan una realidad que hoy en día se ve en nuestra actualidad y en ese tiempo no se tomaba muy en cuenta. Colacho Hermanos se basa en una obra de dos hermanos que ejercen el poder,
pero no saben cómo poder utilizarlo. Son presidentes del Perú y representantes de América, pero no saben de qué manera llevarlo. Y esta obra de teatro es una comedia sátira muy importante debido a que Vallejo, muy aparte de ser literato, pensaba mucho en el futuro, en lo que podía pasar. Vallejo nos enseña que a través de su obra vemos el tipo de gobierno que vemos hoy en día y veíamos antes, pero no lo captábamos. Técnicamente Vallejo era un poeta y literato que no reconocía mucho, hasta hoy en día que después de años se puede ver la gran importancia que tenían sus poemas, obras de teatro y escritos. Eso por mi parte ha sido todo, de verdad que Vallejo era un genio para la época en donde vivía, pero no lo reconocían tal cual, lo marginaban como loco, como que si fuera un escritor, otro literato sin relevancia, hasta hoy en día que podemos ver que sus obras han trascendido a un nivel mucho más alto. Eso sería todo por mi parte y ahora pasemos al siguiente subtema. Ahora yo les voy a hablar sobre las transnacionales en la economía y en la política. Los estudios sobre la corrupción en América Latina se han centrado principalmente en demostrar su conexión con el clientelismo electoral y las configuraciones regionales de poder, en el análisis de las redes subnacionales, en sus vínculos con las pequeñas empresas, en la corrupción resultante de la dinámica de centralización y descentralización del Estado, la conexión entre el desarrollo económico de una nación y las percepciones de corrupción, y el efecto de la corrupción en la sociedad. Para ello, se adoptó el concepto de corrupción política de Nie, quien lo entendió como el comportamiento que se desvía de las funciones públicas, viola las reglas o utiliza la influencia para beneficio privado con el fin de obtener beneficios económicos. Esta investigación nos permite entender la corrupción como una función del COD. En otras palabras, la corrupción política se considera un evento que perjudica el desarrollo de un país, la democracia y la capacidad del Estado, ya que limita sus capacidades y obstaculiza el favorecimiento del bienestar general de las personas, y la democracia, ya que genera poderes invisibles paralelos que no están permitidos por ningún régimen democrático. César Vallejo ha dejado una gran marca en la sociedad peruana, un gran literato, gran poeta y gran visionario. Podemos decir que todos sus poemas tienen un sentido fundamental y un objetivo fundamental para nosotros los jóvenes, igualmente adultos que deseamos ser escritores. Sin duda alguna, el notable Vallejo ha dejado su marca en todos nosotros, y como dice una frase de uno de sus poemas más reconocidos, hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez, simboliza cómo él se siente después de haber pasado los años. Extraña su hogar, extraña a sus hermanos y extraña a sus padres. No hay noticias de ellos, ni noticias de sus hermanos, pero la vida sigue adelante, como nosotros para conseguir el emprendimiento, la carrera, el título que tanto deseamos, llevando siempre delante el nombre de Vallejo en nuestra querida universidad. Dicho esto, muchas gracias con todos y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.